Sabemos perfectamente que cada vez que el nombre de Jungkook aparece envuelto en rumores de citas no confirmadas, Internet explota y empiezan a salir teorías por todos lados, algunas más elaboradas que otras y muchas completamente sacadas de contexto. Entre esas narrativas estuvo la que intentó vincularlo románticamente con Winter, construyendo una historia casi de novela donde supuestamente Japón era el país que representaba su amor, el lugar donde ambos se sentían libres, cómodos y lejos de las miradas del público. Incluso hubo quienes exageraron diciendo que Japón era como su país de luna de miel, que se reunían allí en secreto y que todo coincidía mágicamente. Ahora, si leemos esa narrativa con calma, ¿no les suena conocida? Porque curiosamente es parecido a lo que siempre se ha dicho del Jikook, solo que con una diferencia enorme. Una cosa es inventar una historia basándose en coincidencias forzadas, y otra muy distinta es hablar de momentos que los propios protagonistas han mostrado y compartido. Cuando hablamos de Jimin y Jungkook en Japón, no estamos hablando de teorías construidas con fechas sueltas o suposiciones sin pruebas. Estamos hablando de hechos que ellos mismos documentaron. Recordemos ese viaje a Japón que fue claramente un escape para ambos cuando sentían la presión y el agotamiento acumulado. Se fueron solos, sin cámaras oficiales del grupo, sin staff invadiendo cada segundo, simplemente ellos disfrutando, paseando, respirando. Y de ese viaje nació algo muy especial. El famoso SHSF en Tokio. Jungkook no solo grabó ese video, lo editó completamente él mismo, eligió la música, seleccionó cada toma y decidió que el protagonista absoluto fuera Jimin. Eso no es una teoría, eso es algo que existe, que está publicado y que cualquiera puede ver. El SHSF en Tokio no fue un contenido cualquiera. Fue íntimo, delicado, con una vibra muy personal. La manera en que Jungkook enfocó a Jimin, los momentos capturados, la música elegida, todo transmitía cercanía, complicidad y felicidad genuina. Y desde entonces, Japón quedó marcado como un lugar especial para ambos. Ellos mismos han mencionado en varias ocasiones cuánto les gusta Japón, cuánto disfrutan estar allí, que quieren volver juntos, que es uno de sus lugares favoritos. No es una historia inventada por fans, son palabras y acciones de ellos. Por eso resulta curioso que cuando se intentó construir la narrativa de Jungkook y Winter, usando Japón como símbolo romántico, se utilizara exactamente el mismo tipo de discurso que durante años se ha asociado a Jikook, pero sin ninguna base sólida. En el caso de los rumores con Winter, todo comenzó por coincidencias de fechas de vuelos y suposiciones en redes sociales. No hubo fotos juntos, no hubo pruebas reales, solo especulación. Se armó toda una historia de vacaciones secretas, de encuentros románticos, de escapadas misteriosas. Pero como suele pasar con las teorías sin fundamento, tarde o temprano la realidad salió a la luz. Hace un tiempo comenzaron a circular rumores sobre un supuesto viaje misterioso de Jungkook a Japón. Algunos aseguraban que se trataba de unas vacaciones ocultas con Winter. Sin embargo, posteriormente se confirmó que Jungkook viajó por motivos profesionales. Fue presentado como nuevo embajador global de la reconocida marca suiza de relojes de lujo Hublot. Su presencia en Japón estaba relacionada con actividades propias de esta colaboración, grabación de un anuncio, sesiones fotográficas y posiblemente asistencia a un evento o fiesta vinculada a la marca. La campaña no fue algo pequeño ni improvisado. Participaron equipos de distintas ciudades como París, Tokio y Seúl, lo que demuestra la magnitud internacional del proyecto. Además, una productora publicó una fotografía oficial de Jungkook y aclaró que las imágenes fueron realizadas por el director de su productora, reforzando que el viaje tenía un propósito estrictamente laboral. No fue una escapada romántica secreta, fue trabajo. Trabajo grande, de nivel global. Aunque no se confirmó públicamente el lugar exacto donde se grabó cada escena, existe una alta probabilidad de que parte del proyecto se realizara en estudios ubicados en Tokio y también en Seúl. Algo completamente lógico dentro de una producción internacional. Durante su estancia en Tokio,
Jungkook fue fotografiado en una tienda de Chrome Hearts, ubicada a pocos minutos de estudios conocidos en la ciudad. Eso sugiere que después de cumplir con sus compromisos profesionales, pudo haber pasado de manera casual por la tienda. Algo totalmente normal dentro de la agenda de cualquier artista que viaja por trabajo. La diferencia es clara. Cuando hablamos de Jikook y Japón, hablamos de un viaje que ellos mismos compartieron, de recuerdos que ambos han mencionado con cariño, de un contenido creado con intención y dedicación por Jungkook hacia Jimin. Cuando hablamos del rumor con Winter, hablamos de coincidencias forzadas que luego quedaron desmentidas por información oficial relacionada con una colaboración profesional de alto nivel. Al final, Japón sí es un lugar significativo para Jungkook. Eso nadie lo niega. Es un país donde ha trabajado mucho, donde tiene recuerdos especiales y donde ha vivido momentos importantes, tanto profesionales como personales. Pero convertir cada viaje en una historia romántica secreta sin pruebas solo demuestra cómo funcionan los rumores en Internet. La narrativa puede sonar bonita, incluso poética, pero si no tiene base real, se cae sola. Y en este caso, la supuesta historia terminó completamente desmentida cuando se aclaró el verdadero motivo del viaje. Así que sí, Japón es especial. Sí, Jungkook ha mostrado sentirse feliz y cómodo allí. Sí, existe un antecedente muy claro de un viaje significativo con Jimin que quedó documentado en el GCF. Pero también es importante separar hechos de imaginación, porque cuando se revisan los datos con calma, la diferencia entre una teoría sin base y un recuerdo compartido por los propios protagonistas se vuelve más que evidente. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, este nuevo ship no es el único que se ha dedicado a construir historias sin pruebas. No podemos olvidarnos de los clásicos, los número uno en armar teorías kilométricas con hilos de Twitter eternos, los Taekookers. Porque si algo saben hacer es tomar una imagen suelta, un gesto neutral o una coincidencia mínima y convertirlo en una película completa con guión, producción y final feliz incluido. Esta vez, la prueba irrefutable fue un reel de Instagram. Según ellos, tanto Jungkook como Baekhyun habrían confirmado una cita secreta solo porque subieron fotos relacionadas. Pero aquí viene el detalle que parece que convenientemente decidieron ignorar. Todos los miembros subieron fotos esos días. No fue algo exclusivo de dos personas, no fue una publicación coordinada sospechosa, no hubo ningún elemento explícito que conectara una imagen con la otra. Simplemente fueron publicaciones individuales. Y ahora hablemos de lo más básico, el contenido de las fotos. En la imagen que subió Taehyung estaba nevando claramente. Se veía el ambiente invernal, la nieve cayendo, el clima frío evidente. En cambio, en la foto que subió Jungkook no había rastro de nieve. Ni el mismo escenario, ni el mismo clima, ni la misma atmósfera. Entonces, sinceramente, ¿en qué mundo esas dos imágenes prueban que estaban juntos? ¿Cuál es la lógica real detrás de esa conclusión? Porque para que una teoría tenga al menos un poco de peso, debería existir una coincidencia objetiva. Mismo lugar reconocible, mismo fondo, mismos detalles, algo tangible. Pero aquí no hay nada de eso. Lo que sí hay es una narrativa preconstruida que busca cualquier mínimo elemento para reforzar lo que ya quieren creer. Es el clásico sesgo de confirmación. Si creen que hay una relación, entonces cualquier cosa se convierte en señal. Suben fotos el mismo día, cita. Suben fotos con horas de diferencia, código secreto. Usan emojis parecidos, mensaje oculto. Respiran al mismo tiempo, soulmate confirmado, y así sucesivamente. Lo curioso es que cuando se trata de desacreditar otros vínculos o momentos que sí han sido documentados, ahí sí exigen pruebas imposibles. Pero cuando la teoría favorece su ship, entonces no necesitan nada sólido. Una historia armada en base a una suposición ya es suficiente para afirmarlo como si fuera un hecho confirmado. Aún así, lo más llamativo no es que crean en su teoría. Cada fandom tiene sus interpretaciones, y mientras se mantengan en el terreno del entretenimiento, cada quien es libre de imaginar lo que quiera.
El problema empieza cuando esa imaginación se convierte en ataques hacia otra persona. Porque una cosa es shippear y otra muy distinta es venir a insultar a Jimin utilizando teorías falsas como arma. Y ahí es donde se cruza la línea. Porque si alguien quiere creer que fue una cita, perfecto, es su narrativa, su burbuja, su interpretación. Pero cuando usan esa historia inventada para desacreditar, atacar o minimizar a otro miembro, entonces ya no estamos hablando de simples teorías inocentes, sino de comportamiento tóxico. Lo más irónico es que muchas de estas teorías se caen solas con un análisis mínimo. No hay coincidencias reales en las fotos, no hay pruebas objetivas, no hay confirmaciones, solo hay ganas de encajar piezas que no pertenecen al mismo rompecabezas. Y aún así, algunos seguidores siguen interpretando cada publicación como si fuera una confirmación oficial de una relación secreta. Al final, lo que realmente demuestra todo esto es cómo funcionan ciertos sectores del fandom. Construyen primero la conclusión y luego buscan cualquier detalle que parezca sostenerla, aunque no tenga coherencia. Pero la realidad es mucho más simple y menos dramática. Dos personas pueden subir fotos el mismo día sin que eso signifique absolutamente nada más que subieron fotos el mismo día. Y sinceramente, si alguien quiere seguir creyendo que fue una cita, adelante. Pero si van a entrar a mi espacio a lanzar ataques contra Jimin basándose en teorías que ni siquiera resisten una comparación básica entre dos imágenes con climas distintos, entonces claro que voy a responder. No desde el odio, sino desde los hechos. Porque si algo molesta, no es el ship en sí, sino la necesidad constante de invalidar a otro para sostener una fantasía. Así que sí, que cada quien crea lo que quiera. Pero si la conversación se va a dar, que sea con argumentos reales y no con nieve imaginaria donde claramente no la hay.